Gracias. Buenos días de nuevo. Voy a explicar brevemente cómo está estructurada la Unión Europea a nivel aduanero. Entonces, conocen perfectamente la Unión Europea, conocen perfectamente el mundo aduanero, pero quizás hay algunas reflexiones, algunas aportaciones que les puedo hacer a ese encaje jurídico y práctico que tienen las aduanas dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea. Es un breve ejercicio histórico para situar en contexto cómo ha ido creciendo y evolucionando, siempre en positivo, menos un caso del Reino Unido, la Unión Europea. En 1951, el Tratado de Roma establece, a través de los países fundadores de la Unión, en aquel momento se crea la Comunidad del Carbón y del Acero en Europa, y era básicamente para evitar que volviese a suceder lo que había sucedido en la Primera Gran Guerra y en la Segunda Guerra. Era un instrumento comercial y un instrumento aduanero que permitía de algún modo proteger lo que había sido los desastres de la guerra. Y de hecho, yo creo que en Europa, en algo podemos estar muy satisfechos, es que ese germen nos vacunó contra la guerra europea. Ahora en la guerra rusa-Ucrania no estaba dentro de la Unión Europea, pero nos vacunó, creo que el éxito por ahí vino. Estos son los países fundadores. Luego ha habido sucesivas ampliaciones de la Unión, Comunidad Económica Europea, inicialmente, luego Unión Europea. Hay un salto muy importante a nivel español, en 1986, luego me refiero a él brevemente, que es cuando España firma el acuerdo de adhesión a la Unión Europea. Un acuerdo que tiene un periodo de transición largo de 5 años, pero que a España le supuso un salto cualitativo, cuantitativo, un salto normativo enorme. Yo creo que no estaría la situación actual en España, mucho menos si no hubiese sido por esa incorporación como miembro de la Unión Europea. Y luego hay otro salto muy importante, a nivel regional europeo, que es en 2004, cuando 10 países forman parte, de golpe se integran en la Unión Europea. Este salto es un salto, yo creo que, visto luego en perspectiva, ¿no? Este salto de 2004-2007 es un salto como muy político, muy forzado por las circunstancias políticas. Un salto que sin duda con el tiempo debería haber llegado, pero sí que hay algunos autores que, bueno, de alguna manera consideran que quizás algunos países deberían haber demorado más su proceso de entrada, o deberían haber existido, como hubo para Portugal y España, un periodo de adhesión, no una entrada rápida, inmediata, sino un periodo de adhesión como fue el España y Portugal, que tardó 5 años en consolidarse. Tuvimos 5 años, del 86 al 92, para ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Ha habido 31 de diciembre de 2020, como ustedes saben perfectamente, y han sido por las informaciones que se han ido publicando, la salida del Reino Unido. Esta es la única salida que ha habido en la Unión Europea desde su fundación. Esto obedece a un referéndum, un referéndum que se convocó, con un resultado muy ajustado. Bien, esta es otra cuestión. Pero finalmente, lo real ha sido que el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea. Esto puso, de alguna manera, en una situación, bueno, quizás complicada, pero en todo caso novedosa, que era que cuando no había trámite aduanero desde el año 71 con el Reino Unido, a partir del 1 de enero de 2021 empezaron a existir otra vez trámites aduaneros con el Reino Unido. No había una declaración de importación, no había declaración de exportación, y a partir del 1 de enero de 2021 empieza de nuevo
un trámite aduanero entre la Unión Europea, 27 Estados miembros y el Reino Unido. No hay aranceles para las mercancías que son originarias de ambos territorios. Se firmó el 24 de diciembre de 2020 el acuerdo comercial y económico entre Reino Unido y la Unión Europea, y ahí se estableció que para los productos que son originarios no haya derechos arancelarios con alguna excepción. Este es un tema que está todavía en estado, diríamos, de rodaje, ¿no? En estado embrionario. Veremos cómo evolucionan las cosas con el Reino Unido y veremos, yo creo que seremos testigos de algunas situaciones un poco complejas, ¿no? Como el tema de Irlanda del Norte, una situación de encaje aduanero difícil, ¿no? Me parecía un poco cuadratura de círculo. Iremos viendo cómo evolucionan estas situaciones. Estos son países candidatos que están llamando a la puerta de la Unión Europea para integrarse. Hay algunos países que históricamente, como Turquía, están ahí desde hace mucho tiempo para poder entrar en el club europeo. Y algunos países que recientemente, y por sus circunstancias tan lamentables como las de la guerra, como Ucrania, que ha avanzado enormemente su proceso de adhesión. Algunos países, por sus situaciones internas, por sus estructuras, quizás tardarán todavía algún tiempo, pero lo normal, lo que veremos en unos años, efectivamente, todos estos países acaben siendo miembros de la Unión Europea, quizás la excepción de la bola de cristal para saber lo que ocurrirá, ya que Turquía quizás que forma parte de la unidad aduanera, pero no forma parte de la Unión Europea, quedará todavía un tiempo. Y luego, otra cuestión que yo creo que puede ser interesante reflexionar, es que no todos los países de la Unión Europea tienen la moneda euro aplicada en sus economías. No todos los países. Estos son los países que forman parte de la Unión Europea y no tienen euro. Mantienen su moneda nacional histórica. No están integradas en el euro. Es decir, estamos viendo una arquitectura como que permite aristas distintas, ¿no? Permite aristas distintas en el tema fiscal, permite aristas distintas en el tema económico, monetario, y permite aristas distintas en el tema también aduanero. Este sería el mapa actual de la Unión Europea, como ahora está diseñada, y si vemos las posibles ampliaciones, pues parece como muy coherente, ¿no? Al menos desde el punto de vista geográfico, que estos países acaben en Ucrania integrándose en la Unión Europea. La Unión representa el 14% del comercio mundial. Esto es una publicación de Eurostat. Eurostat es la oficina estadística de la Unión Europea. Sería el segundo país después de China y por delante de Estados Unidos en lo que representa el comercio a nivel mundial. Es decir, hay una potencia económica muy considerable. Esta es parte de lo que les comentaba, porque España que ha favorecido tanto estar en el paraguas de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que España estaría individualmente, no la veríamos, estaría en el piso 5 o 6 del hotel, ¿no? Estaría arriba de no nos cabría en la pantalla. Ahora está aquí integrada, ¿no? Es una de las enormes ventajas que tiene la Unión. Y en algunas ocasiones, en algunas charlas en México y algunos países de la región, en alguna universidad preguntaban ¿cómo se consigue la Unión Europea? ¿Cómo llega la Unión Europea a consolidarse de la manera que lo ha hecho? ¿Por qué quizás, ¿no?, otras alternativas regionales no consiguen consolidar sus proyectos de unión o de alianza como lo ha hecho la Unión Europea? Primero porque en el caso español, sería similar a los demás casos de los 27 Estados miembros, hay un proceso de adhesión. En el caso español fue, como les comentaba, junto con el portugués,
de 5 años, desde enero del 86 a diciembre del 92, periodo transitorio de adhesión. Este es el dictamen de la Comisión, un dictamen favorable para que España y Portugal se integren, pero hay algo muy importante que yo creo que es clave para crear paraguas de la Unión Europea, que es la pérdida, la cesión de soberanía. Esto es algo fundamental. Yo no puedo ser miembro de un club como la Unión Europea y mantener mi soberanía nacional en todos los ámbitos. No, mira, si usted pasa a ser miembro del club, pierde soberanía. Ah, no, es que yo soy de un país con mucha historia, con mucha tradición. Mis políticos, mis gobernantes quieren mantener la soberanía en todos los ámbitos. Pero no, si usted forma parte de la Unión Europea, hay parte de la soberanía nacional que la cede a la Unión Europea. Yo creo que esta es un poco la piedra angular sobre la que pivota el éxito de la Unión Europea, es la cesión de soberanía. Claro, pues, hay que hacer un esfuerzo político en ceder soberanía a una entidad supranacional que nos va a gobernar en determinados ámbitos, como puede ser el ámbito global. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 3, dispone, y esto lo podemos interpretar de muchas maneras, no solamente de una, como dice el texto, está clarísimo, no es un texto ambiguo, como muchos de los textos jurídicos de la Unión Europea que son a veces ambiguos porque acaban siendo textos acordados o consensuados entre los Estados miembros. Acaban siendo textos de equilibrio, ¿sí? Político, lingüístico, técnico. No, este es un texto clarísimo. La Unión Europea dispone de competencia exclusiva en relación a la Unión Aduanera y a la política comercial. Por tanto, lo que es materia aduanera es exclusiva de la Unión Europea, exclusiva, y lo que es política comercial también es exclusiva. España no puede irse a México a negociar un acuerdo comercial y arancelario. Es que no puede porque no tiene competencias, porque su competencia de negociación comercial, en su momento, por el Tratado de Adhesión, la cede, la pasa a Bruselas. Por tanto, no tiene competencias. Se sentaría y diría, claro, es que usted no es competente para negociar este acuerdo. Y es competente para legislar normativa aduanera de manera unilateral. Esta es la clave, en mi opinión, de lo que es la creación de una estructura supranacional que absorbe determinadas funciones del Estado. Y de la misma manera que hay en España un código aduanero, un código penal, como puede existir seguro en México, ¿verdad? Un código mercantil, un código de comercio, un código civil. Lo que no hay es un código aduanero. Y lo que sí hay es un reglamento que establece el código aduanero de la Unión. En la Unión Europea hay distintas normativas que se generan a través de los cauces correspondientes, pero hay básicamente dos tipos de normas. Los reglamentos, que son directamente aplicables de los Estados miembros. Cuando se publica un reglamento y el reglamento dice esto será de aplicación, en rigor de la fecha que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2023, el reglamento es norma aplicable directa, jurídicamente directa a todos los Estados miembros. Luego hay, la que referiré en un momento, las directivas, que son marcos jurídicos globales en los cuales los Estados miembros tienen márgenes, tanto temporales como de contenido, para moverse. Pero el reglamento es una norma directa del legal común. Este es el reglamento que establece el Código Aduanero de la Unión, el código que actualmente está en vigor, desde el 1 de mayo de 2016, se publicó en octubre de 2013 y se empezó a aplicar en mayo de 2016. Y el propio código establece la estructura aduanera que debe aplicar cualquier Estado miembro de la Unión Europea y absorbe lo que son los tratados internacionales que obligan tanto a la Unión Europea como entidad como a los Estados miembros, en este caso España, como país individual. En valoración aduanera tenemos el artículo 7 del GATT.
Hay un reglamento, evidentemente derogado, que era del año 68, que hacía referencia a la valoración de aduanas. Hay un reglamento del año 80 también derogado. Luego hay un código aduanero comunitario que estuvo en vigor desde enero de 93 hasta mayo de 2016, que recogía la normativa de la Unión. Y ahora, actualmente, tenemos el Código Aduanero de la Unión que recoge esta normativa. Es decir, la estructura, la emanación de lo que es la valoración aduanera llega al Estado miembro, a España, a través del Código Aduanero de la Unión. ¿Bien? Lo mismo ocurre con la clasificación arancelaria. Hay un reglamento que es el 2658 del año 87, que establece la normativa, la nomenclatura arancelaria y estadística, y así como el arancel aduanero común. Y en la descripción, en la exposición de motivos de este reglamento, se hace referencia a que la Unión Europea es miembro signatario del Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado. Y esto queda trasladado al reglamento del Código Aduanero de la Unión. Es decir, tenemos la estructura de OMA, nos llega el sistema armonizado a través de este reglamento del año 87, que luego nos traslada a nuestra normativa aduanera a través del Código Aduanero. Y finalmente ocurre exactamente lo mismo con lo que dicen las normativas. Hay un reglamento antiguo del año 68, derogado, un reglamento del Código Aduanero anterior que contemplaba el de origen, y el Código Aduanero actual, que contempla también las cuestiones de origen. Es decir, la normativa aduanera que aplica España es la misma normativa aduanera que se aplica en los otros 27 Estados miembros de la Unión Europea, y es a su vez, en algunos aspectos, normativa aduanera que está proviniendo de acuerdos internacionales que obligan a España, como miembro de la Unión Europea y como miembro signatario de esos acuerdos a nivel global. Esta es la parte que les comentaba de la directiva. El IVA es un tema excesivamente complejo y además con intereses económicos muy importantes que no han permitido todavía establecer un marco armonizado a nivel europeo. Existe una directiva de IVA del año 2006 que se ha ido adaptando, y esa directiva de IVA es lo que antes les comentaba. Una directiva no es un reglamento que aplica directamente de forma específica toda la norma que publica el reglamento a cada Estado miembro y que es de obligado cumplimiento. La directiva establece un marco temporal y un marco de contenido que los Estados miembros pueden establecer ahí su normativa nacional. El traslado a la normativa nacional ha de jugar dentro de ese terreno de juego. Pero tiene margen. Por esto, en algunos casos nos puede parecer sorprendente que los tipos de IVA sean distintos en los Estados miembros. ¿Por qué? Porque el tipo de IVA normal, la directiva de IVA dice que el tipo de IVA normal no podrá ser inferior al 15%, pero no dice que deberá ser, ¿sí? No podrá ser 17, 20, 22, 25, no, 27, no dice el tope, dice que el mínimo no puede ser inferior al tipo normal al 15%. Cada Estado, en función de su situación económica, en función de su política fiscal, en función de muchos parámetros, establecerá su tipo de IVA. Esto no ocurre con el arancel. Importamos la mercancía de Estados Unidos a España, y el arancel que va a pagar va a ser exactamente el mismo arancel que va a pagar esa mercancía cuando se importe en cualquier país de la Unión Europea. Pero el tipo de IVA no, porque viene regulado por la directiva que tiene margen a los Estados miembros para establecer ahí sus criterios fiscales. Lo mismo ocurre con los tipos reducidos y con los tipos súper reducidos, que hay países que no lo tienen, pues, porque consideran su política fiscal que no es necesario. Vemos que son encajes
que no dejan de ser esas aristas que les comentaba, ¿no? Hay países que no están en el euro, hay países que sí están en el euro, hay países que tienen tipos de IVA relativamente bajos, pues entre Luxemburgo 17 y Hungría un 27, hay 10 puntos de IVA de diferencia, ¿eh? Eso es muchísimo, pero bueno, lo permite la ley. Cuando hacemos un dual de importación, una declaración de importación, formato pues digamos, formatos prácticamente estandarizados en muchos países del mundo, se realiza en la declaración de importación la propuesta de liquidación. Esta propuesta de liquidación está aquí la vemos más detallada, establece la primera línea es el arancel que paga esta mercancía, 2,70%, el arancel tarifa exterior común, la que marca la Unión Europea. Paga también un derecho antidumping, un 25,40%. Derecho antidumping está aprobado por la Unión Europea y es un reglamento, y por tanto, ese derecho antidumping que es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Cualquier país que importe esta misma mercancía va a pagar una importación del 25%. Y un tipo de IVA del 21%, que es el que España tiene establecida en su política fiscal interna. Cuando se realiza esta liquidación, se pagan 14.710 euros de impuestos globales de deuda aduanera a la aduana, y luego la aduana estos dos importes los transfiere a Bruselas. Estos son recursos de la Unión Europea, no son recursos españoles. Son recursos que recauda la aduana española por cuenta de la Unión Europea y van al presupuesto de la Unión Europea, no van al presupuesto español. España se queda lo que se denomina una prima de cobranza, que es un porcentaje por la gestión, por las estructuras aduaneras, por los servicios, por las oficinas, por los funcionarios que trabajan y permiten que las aduanas funcionen. Hay una prima de cobranza, pero el importe sí, conceptualmente se transfiere a Bruselas. Tenemos una tarifa exterior común que no es nuestra, es de Bruselas, que Bruselas la recauda. En 2021, estos ingresos aduaneros en Bruselas representaron el 16% del presupuesto comunitario. Una cantidad importante, significativa, 16%. Y finalmente, ya para terminar, ¿cuál es el futuro de la Unión Aduanera? La Unión Aduanera, bueno, ustedes entenderán que esto, 127 estados, con aristas, con filosofías, con culturas, con sistemas, pero termino en un minuto, con sistemas y con formas de trabajar muy diferentes. Ustedes nos conocen Europa, entre español y finlandés. Tenemos es la altura, nada. Es la altura de los perros. Es la altura, sí, pero que si me subo a la silla, seguimos siendo muy distintos. Y esa diferencia yo creo que se traslada también a todos los ámbitos. Al ámbito cultural, al ámbito fiscal, al ámbito empresarial, también al ámbito laboral. Ha habido recientemente, hace unos meses, un grupo de trabajo de la Unión Europea para desarrollar la Unión Aduanera. El grupo de trabajo, denominado 10 sabios, que son personas que han estado trabajando durante un tiempo para elaborar un programa de refundación de la Unión Aduanera. Y estas son las conclusiones a las que llegan. Realmente, cuando uno se lee el documento de las recomendaciones de los 10 sabios, no van muy encaminados, porque los problemas o las mejoras que reflejan en sus conclusiones son realmente la mayoría de problemas que hoy por hoy tienen las aduanas a nivel comunitario. Una mejor gobernanza de la Unión Aduanera,
reducir la dependencia de las declaraciones aduaneras. Vamos, en la Unión Europea, encaminados hacia lo que serían declaraciones de datos, no declaraciones aduaneras. Los datos, exclusivamente los datos, ¿no? El apoyo de inteligencia artificial, etc. Vamos a ver. Mejorar estos intercambios de datos entre la Unión Aduanera. A veces falta comunicación, falta armonización entre las distintas aduanas de la Unión. No eliminar la exención de los umbrales que había, porque con el e-commerce esto tiene efectos sobre los presupuestos comunitarios muy importantes. Ecologizar las aduanas de la Unión Europea. Antes hablábamos con el Rubén, ¿no? De qué manera podemos establecer criterios sostenibles, ¿no? En algunos casos que comentaba muy interesantes de relación a la electricidad, dotar adecuadamente de recursos a las administraciones aduaneras, una estimación de esa brecha de ingresos aduaneros que se produce una brecha, y esto es muy importante. Algo que parece paso más allá, muy necesario, y creo que también puede ser una consolidación del proyecto de Unión Aduanera, es la creación de una agencia europea de aduanas, es decir, un organismo supranacional que esté por encima de las áreas aduaneras, de las direcciones generales de aduanas o los departamentos de aduanas de los 27 estados. Un organismo que coordine todo esto. Y luego, en relación al operador económico autorizado, reformar y establecer un marco de responsabilidades del destino. Aquí parece que podríamos ir a tipo operador económico autorizado AAA, ¿sí? Como las calificaciones bancarias, AA, A1, B, etc., ¿no? Teniendo la misma consideración de OEA, de operador económico autorizado, establecer criterios de facilidad en función de realmente el grado de cumplimiento de los operadores. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Un placer haber estado, compartir con vosotros estas reflexiones. Y ahí está el correo electrónico para lo que necesite.